Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Ayuntamiento de Mérida, el Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Ximbalcash AC y la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, AYERAC, les damos la más cordial bienvenida a este noveno Simposio de Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta edición lleva por título De epidemias y otros males. A través de este foro virtual, destacados especialistas de nuestra ciudad estarán exponiendo temas referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio. Le invitamos a seguir las diferentes ponencias que se estarán transmitiendo de manera virtual en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. En esta ocasión recibiremos al maestro José Ángel Coyoccu. Es historiador egresado de la UADY y con una maestría en el CIESAS. Está interesado en temas de autonomía y territorio de los pueblos originarios. Actualmente participa en Cajlay, colectivo dedicado a la difusión de la historia de los mayas peninsulares, y escribe una columna en Revista Común de México. En esta ocasión lo recibiremos con la ponencia El patrimonio cartográfico de Mérida en los repositorios documentales. Notas para una historia de los mayas y el agua. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues antes que nada quisiera agradecer la invitación para hablar un poco acerca de cartografía y patrimonio en este simposio que precisamente habla del patrimonio meridano. Estructuré mi exposición en tres partes. En la primera voy a hablar acerca de qué es el patrimonio cartográfico y en qué repositorios documentales hay cartografía referente a lo que ahora es el territorio del municipio de Mérida. Y posteriormente voy a hablar de qué es lo que podemos encontrar en estos mapas y sus contextos de producción. Titulé la ponencia El patrimonio cartográfico de Mérida en los repositorios documentales, notas para una historia de los mayas y el agua. Bueno, el concepto de patrimonio cartográfico es un concepto que ha sido sobre todo discutido y propuesto desde Estados Unidos y desde España, que son lugares en donde los acervos documentales y archivísticos pues han sido no solo digitalizados, sino también se han emprendido diferentes esfuerzos por conservarlos y sobre todo por difundirlos. Desde allí, diferentes geógrafos e historiadores de los mapas y también de la tecnología han propuesto que el patrimonio cartográfico está conformado por mapas y otros artefactos producidos por la cartografía. En tanto brindan soporte a la memoria, el patrimonio cartográfico es un patrimonio cultural digno de ser conservado para el futuro. Quizás falte mucha sistematización, sobre todo en los repositorios documentales mexicanos, acerca de en dónde podemos encontrar mapas y cartografía antigua que nos hablen de los lugares que son estudiados y también de los lugares en donde vivimos. En realidad el patrimonio cartográfico que habla acerca del municipio de Mérida se encuentra en diferentes repositorios, desde el Archivo General de Indias, que está en Sevilla y que en buena parte se encuentra digitalizado y de libre acceso para quien quiera consultarlo a través de la plataforma de pares, como también en la Mapoteca Orozco y Vera, que está en la Ciudad de México, y varios otros mapas que se encuentran en el Archivo General de la Nación. Aquí en Yucatán, el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán ha digitalizado varios de los planos y de los mapas que conforman su repositorio. Aquí me quiero referir a los mapas y a la cartografía que se encuentran en el Archivo General del Estado de Yucatán, que por diferentes razones es muy poco conocido, también es muy poco difundido y que me parece que merece mayor divulgación acerca de qué es lo que nosotros podemos encontrar en esos mapas y en esos planos. Gran parte de los mapas y de los planos de los que voy a hablar y que se refieren al territorio del municipio de Mérida se encuentran en una serie llamada Planos y Tierras en otra sección del archivo que se llama Poder Ejecutivo y que surgió en el siglo XX cuando la Comisión Local Agraria comenzó a generar planos para ejecutar el reparto de tierras. Entonces,
cuando se producen estos mapas y planos, pues obviamente no se tenía en mente que pudiera dársele otras connotaciones o hacérsele otras preguntas a los documentos. Cuando fueron producidos, pues tenían pensemos en estos documentos que fueron elaborados para determinar áreas y propiedades, sobre todo de nequeneros, y que se refieren a las antiguas haciendas nequeneras. Este es un ejemplo de uno de los mapas que podemos encontrar y que fueron elaborados por la Comisión Local Agraria. Como podemos ver ahí en la parte inferior derecha tiene el sello de esta comisión. Y bueno, hay que recordar que en el finales del siglo XIX y principios del XX, la mayoría del territorio que se encontraba pues adyacente a la ciudad estaba ocupada por haciendas henequeneras. Ya diferentes historiadores han abordado la manera en la que conforme fue avanzando el siglo XIX, las haciendas se fueron convirtiendo en auténticas localidades que desplazaron demográficamente a los pueblos y también como centros de población. Hubo una paulatina sustitución de las funciones comunitarias de los pueblos por las haciendas, ¿no? Una especie de, lo ha llamado por ejemplo Marco Berlinghieri, una suerte de pueblos simplificados en donde gran parte de la vida comunitaria, pues si no casi su totalidad, pues se encontraba controlada por los propietarios nequeneros. Este es un plano de Blanca Paredes, en donde nosotros podemos darnos cuenta de la cantidad de haciendas que se desarrollaron en el siglo XIX y en el siglo XX en los alrededores de Mérida, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, los cascos ya han desaparecido, y la inmensa mayoría pues ya ha sido devorada por la expansión de la mancha urbana meridana. El siglo XIX y el siglo XX han recibido también muy poca atención acerca de los cambios paisajísticos y territoriales con relación a los pueblos mayas, quizás porque esté bastante alejada de esta noción que se tiene de los mayas del posclásico, incluso de los mayas coloniales. Recordemos que en esta época la mayoría de los integrantes de los pueblos mayas fueron obligados a trabajar en las haciendas henequeneras a partir de diferentes mecanismos, no solo la deuda, sino también el trabajo gratuito para el Estado construyendo vías de comunicación, o también a través de la compulsión por integrar los cuerpos de la Guardia Nacional, que en aquella época se encontraban luchando en el oriente de la península y contra los mayas rebeldes. Y bueno, yo me voy a centrar también en los cambios y continuidades que se dieron en la Reserva Costal. Como podemos ver en este mapa que es de Wikimedia Commons, la mayoría de lo que hoy es la Reserva Costal se encontraba ocupada por haciendas henequeneras. ¿Qué eran estas? Estas eran parte de las... Bueno, no solo haciendas, también había pueblos como Molas, como Tzonulcán, pero que como comentaba al principio, conforme fue avanzando el siglo XIX, pues fueron siendo desplazadas como localidades en detrimento de las haciendas henequeneras. Bueno, ¿cómo se podría haber visto la Reserva Costal durante esta época que se domina como auge henequenero? Recordemos que la organización productiva de las haciendas pues se centraba en una hacienda principal y que a su vez tenía subunidades, en donde generalmente no había maquinaria, pero que esa subunidad pues garantizaba el cultivo de diferentes henequenales. A estas subunidades se les llamaba anexas. Entonces, cuando nos refiramos en esta época del auge henequenero, siempre vamos a encontrar en los documentos y en los mismos planos que fueron elaborados por la Comisión Local Agraria, que se refieren a la hacienda y sus anexas. En este caso, pues vemos la cantidad de unidades productivas que existían en lo que ahora es la parte de la Reserva Costal: Junxectamán y su anexa Japayjolcá, San Antonio Xluch y sus anexas Jaltonchen, Xmatquil, San Pedro Chimay y su anexa Tiquinsec, Chantún y su anexa Concepción,
Tiquimul y sus anexas Santa Cruz, San Pedro y Xcuculsur. De Tiquimul hay que decir que solo una parte de lo que era esta enorme propiedad ahora pertenece a la reserva, que es la parte de Santa Cruz, Palomeque. Y finalmente Tzoyaché, que en aquella época, a finales del siglo XIX y principios del XX, no pertenecía al municipio, no pertenecía al partido de Mérida, sino pertenecía al partido de Acanqué. Y bueno, me parece que también es bastante pertinente enmarcar esta discusión dentro de lo que se ha escrito acerca de la relación entre los mayas y los recursos naturales. Frecuentemente encontramos en los discursos turísticos estas referencias a lo ancestral, a la ancestralidad y el manejo casi simbiótico de los mayas con respecto a los bienes naturales o recursos naturales, según se quiera ver. Y pues creo que el aproximarnos y conocer tanto los procesos como cómo se reflejaban en los documentos cartográficos, pues nos puede ayudar a dar una idea más precisa de qué es lo que en realidad sucedió. Por ejemplo, ahora muchas veces se piensa que los montes como los vemos o los cenotes como los vemos siempre han estado así y no forman parte de una vegetación secundaria, ¿no? En el caso de los montes y en el caso de los cenotes, estos espacios que parece que jamás han sido modificados ni tocados por los humanos, cuando en realidad hace mucho tiempo que forman parte tanto de los paisajes como de los territorios de los pueblos y después posteriormente capturados por las haciendas. Hay que recordar que en esta época, como les comentaba, la mayoría de la fuerza de trabajo que integraba estas haciendas estaba conformada por los mayas peninsulares y que gran parte de toda esta noción cultural de los yumtziles, de los aluches, que se asocia sobre todo a los cuerpos de agua, también depende de la supervivencia de los montes. Toda esta realidad que nos habla de los mayas y el agua en esta época es a la que podemos acercarnos a través de estas fuentes cartográficas primarias. Y bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar en estos mapas? En primer lugar, una de las cosas que resaltan en toda la cartografía realizada durante este siglo XIX y principios del XX es la continuidad de la infraestructura hidráulica necesaria para captar agua. En este caso, este es un plano de Tzoyaché, en donde en el centro del plano nosotros no se aprecia muy bien, pero ahí en el centro podemos encontrar que el plano comenzó a ser trazado a partir de las norias. Las norias eran una de las construcciones fundamentales que nos hablan del paso de las estancias ganaderas a las haciendas enequeneras. Muchas de estas haciendas enequeneras que hoy vemos en realidad tienen su origen en estancias ganaderas que muchas de ellas fueron de las primeras en que se instalaron en el noroeste de Yucatán. Para que una empresa como una estancia ganadera pudiera tener éxito, pues se necesitaba de un aprovisionamiento permanente de agua, tanto para el ganado vacuno como por la incipiente comunidad que se iba formando ahí conforme más trabajadores eran endeudados para laborar. Y bueno, esto también, que las norias aparezcan en los planos y en el centro de los pueblos, también nos habla de la relación que tenía el agua con la arquitectura. El agua, en tanto expresión de poder, también podía transmitir la autoridad suprema del propietario. Diferentes estudios han evidenciado la manera en la que las norias eran construidas casi en el mismo espacio que la casa principal y sobre un terreno elevado, precisamente para dar esta proyección de autoridad y dominio sobre los bienes naturales. En este caso, pues el agua. No hay que olvidar que si bien en estas etapas los peones endeudados o los luneros podían tener acceso a esta fuente de agua, no era pública de ninguna manera, todo dependía de la voluntad de quien lo controlaba, que en este caso eran los hacendados enequeneros. Otra de las cosas que podemos encontrar en estos mapas pues es el paso son los pozos que pueden tener diferentes orígenes. Tanto bien pudieron haber sido cenotes
como pudieron haber sido pozos elaborados de forma artesanal, pero que también nos hablan de este paso de la estancia ganadera a la hacienda enequenera. Conforme la demanda de fibra fue aumentando, también los usos y la explotación del manto acuífero por parte de los enequeneros se fue modificando. Ahora ya no solo, en la época del auge enequenero, ya no solo se tenía que aprovisionar de agua al ganado, sino también tener un permanente aprovisionamiento de agua para las calderas, para mantenerlas trabajando el mayor tiempo posible, y también al crecer estas comunidades en detrimento de los pueblos, pues también se fue haciendo necesaria una infraestructura hidráulica mayor que pudiera aprovisionar de agua a esa gran cantidad de personas que trabajaban en las haciendas. Entonces, muchos han propuesto que podemos hablar de que las norias dieron paso al aprovisionamiento a través de un sistema de pozos. Aunque las norias nunca se abandonaron, esas veletas que algunas han sobrevivido en el paisaje fueron las que comenzaron a desplazar a las norias como una tecnología de aprovisionamiento de agua en las haciendas enequeneras y también en muchos hogares de la capital. Bueno, esta era la diapositiva de los pozos. Este es de Tiquimul, y ese es uno de los montes que se conservaron, porque otro de los aspectos también recurrentes acerca de las ideas que se tienen de la hacienda enequenera es que devastó completamente la vegetación, que en este caso era de la selva baja caducifolia. Y uno podría preguntarse si en verdad devastó totalmente el monocultivo del enequén al bosque tropical. Desde hace mucho tiempo sabemos que no, que efectivamente a través del análisis tanto de testamentos como de algunos planos de la Mapoteca Orozco y Vera, sabemos que no fueron sustituidos completamente por el monocultivo del enequén. Ahora la pregunta es saber si en el resto de las haciendas enequeneras esto también operó, si los montes fueron completamente devastados o no. Y esa es una de las cosas que podemos observar en la cartografía de la hacienda enequenera. En este caso es la hacienda de Chantún, en donde vemos que efectivamente ahí está mapeado en color verde, con un color diferente al del lado izquierdo están los enequenales en anaranjado o rojo, no puedo apreciar bien, aparte de que el soporte ha perdido parte de su color, pero ahí se puede ver bien mapeado el monte en las haciendas enequeneras, que a final de cuentas la sobrevivencia del monte no implica necesariamente que los mayas que trabajaban en estas haciendas pues tuvieran acceso a él. Desde principios del siglo XX ya existen informes de que el trabajo permanente y la compulsión por continuar produciendo fibra pues hacía que los hacendados enequeneros les dieran menos tiempo para las actividades normales que se hacían en los montes. Si bien había un alto grado de coerción a la hora de producir, esto no era lo único por lo que las personas iban a trabajar o se endeudaban en las haciendas enequeneras. Gran parte del poder capturar a esa fuerza de trabajo también era a partir de la captura de los montes y que los propietarios, los hacendados enequeneros pudieran dar acceso a y también entendiendo la importancia cultural que tenía, tanto para la caza, por ejemplo, para la siembra de milpa, también para la recolección de leña. Este es otro mapa, el de San Antonio Ixluch, en donde también se puede ver bien la sobrevivencia de los montes en las unidades productivas. Quizá lo que habría que examinar con mayor detenimiento pues, en toda esta cartografía es el grado de qué dependía que se devastara o no esos montes. Y bueno, otra parte importante que nosotros podemos encontrar en estos mapas son los topónimos que lograron sobrevivir a todo este proceso de amplia transformación paisajística y territorial.
En muchas de las haciendas henequeneras, incluso en el nombre total de la empresa, la adoptó a partir de los nombres que hacían referencias a pozos, a fuentes y otras fuentes de agua. En este caso, esta es la de Jaltunchen, que es un asentamiento que aún existe en la reserva en Custal. Pero bueno, no fue el único, porque también habían otro tipo de empresas que también adoptaron estos mismos topónimos que fueran posiblemente hidrónimos, que en este caso es el de la hacienda Acahuacá, que era una de las haciendas anexas de la principal unidad de producción. Hasta donde yo pude averiguar en la cartografía, este asentamiento no se encuentra referenciado ni en Google Maps, ni en OpenStreetMaps, ni en otro tipo de visualizadores geográficos. Y bueno, a final de cuentas, a través de la geografía cultural, sabemos muy bien que los topónimos reflejan gran parte del paisaje que alguna vez hubo o existió en estas unidades productivas. Y nuevamente este es el mapa de Tiquimul, en donde se pueden ver bastante bien el nombre de cada uno de los henequenales. Como podemos apreciar bien aquí, cada uno de los henequenales, si bien se encontraban enumerados, también tenían otros topónimos que fueron expresados generalmente en unas tablas que se encontraban al lado de los mapas propiamente, ¿no? Y pues bueno, en este caso podemos apreciar bastante bien, o los topónimos nos pueden dar una idea bastante aproximada de cómo era la vegetación que fue devastada por el monocultivo del henequén, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver árboles que son ya muy raros encontrar en esta vegetación secundaria, como el yashnik, otros que son más comunes como el chalam, como el yaché, que es la ceiba, o el cumche, que también era una característica de la selva baja caducifolia cuando la describieron por primera vez los cronistas españoles en el siglo XVI y en el siglo XVII. La existencia de este árbol fue una de las pequeñas referencias exactas a cómo era la vegetación que dieron cuando escribieron sus crónicas. Pero también podemos ver que sobrevivieron varias de las referencias que había acerca de cuevas antiguas o de pozos, como por ejemplo el que se encuentra hasta abajo, que es el de Jalsutuychen, y el de Boshactún, que hacen referencia clara a accidentes geográficos y cuyos topónimos en maya no solo revelan cómo se pudo haber visto alguna vez el paisaje, sino también la relación que posiblemente aún guardaban los mayas que vivían en las haciendas con esos espacios, a pesar de que ya hubieran sido cubiertos de henequenales. No deja de resultar pues también bastante llamativo que, a diferencia de los henequenales que se encontraban muy bien delimitados, que tuvieran una numeración precisa, incluso en la cartografía es bastante evidente que se describe el periodo de crecimiento de cada uno de ellos. De hecho, las superficies no cultivadas y que solo estaban cubiertas de vegetación no empiezan a aparecer no empiezan a ser evaluadas sino hasta finales del siglo XIX, ¿no? Y que estas nociones de cómo se ve o se aprecia a la selva o a los bosques también son reflejados en los mapas, ¿no? Aquí nada más esa parte de los montes es descrita como cubierta de vegetación. Muchos de los que analizan cartografía desde la historia ambiental han propuesto que es precisamente en la cartografía se expresa esta noción de las selvas y de los bosques como recursos naturales, no como todavía superficie no cultivada, pero que eventualmente va a ser explotada, pues en este caso por el monocultivo henequenero, pero que en otros casos puede haber sido de cualquier monocultivo. Y bueno, finalmente solo
quería comentar por qué es importante que este patrimonio cartográfico sea divulgado y preservado, no solo para los investigadores, sino también para el público en general. Cualquier persona que se quiera acercar a todos estos procesos de cambio, de sustitución, de vegetación, de la relación que los humanos que han vivido aquí en épocas pasadas han construido con los bosques y con su entorno. La primera de ellas es que son este tipo de documentos que nosotros llamamos primarios, la fuente privilegiada para reconstruir lo que Teresa Rojas ha llamado microhistorias ambientales. Gran parte de lo que nosotros, o gran parte de lo que se ha escrito acerca de regiones económicas, de cambios en la vegetación, está dado mucho a partir de memorias, de informes, de crónicas, que no necesariamente están erradas, pero para tener un acercamiento más preciso de cómo ha cambiado tanto paisajísticamente como territorialmente, estos son los documentos que nos pueden acercar a esas realidades. En tanto fuente privilegiada, es necesario que estos documentos puedan conservarse y después divulgarse. Otro de los aspectos importantes de dar a conocer y de conservar este patrimonio cartográfico es que nos remite inmediatamente a la pregunta de quiénes deciden sobre los territorios y los paisajes. Si nosotros nos acercamos a la historia del siglo XIX o del siglo XX, en que se refiere a esta zona de Mérida, pues podemos darnos cuenta que quienes tomaron las decisiones para modificar esos espacios en realidad fueron un puñado de personas, todo a partir de esta idea de producir para el mercado exterior, en este caso del Enequén, y que me parece que con toda esta discusión ahora que hay acerca del Tren Maya, de los impactos ambientales, es importante también tener en cuenta que esos paisajes y esos territorios ya han sido modificados también, y que a final de cuentas esa es una pregunta permanente del diálogo entre el pasado con el presente que nos puede dar el divulgar este patrimonio cartográfico, ¿no? Seguirnos preguntando quiénes deciden sobre esos territorios y sobre esos paisajes. Como decía al principio, como fuente privilegiada, pues también estos mapas nos permiten ver cuáles han sido los cambios y las continuidades en el paisaje, porque tampoco es que todo haya sido devastado por el monocultivo, ¿no? Creo que en primera es una fuente que nos puede acercar a la manera en la que se han construido las vías de comunicación. Al final de cuentas, nuestra percepción de los paisajes está dada por el acceso o no a ciertas vías. Gran parte de las vías que atraviesan a un Kuxtal, por ejemplo, fueron vías de Cóvil en el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Y otro de las continuidades pues podría ser el asunto de las construcciones, ¿no? En muchos lugares, por ejemplo, se habla de patrimonio hidráulico para referirse a las tecnologías que usaron los humanos del pasado para poder, en este caso, pues poder aprovisionarse de agua, ¿no? Y a final de cuentas, otra de las discusiones a las que nos remite la conservación y la difusión del patrimonio cartográfico son los valores que transmitimos a través de los paisajes. Manuel Checartazu ya había comentado que si se quiere construir el paisaje como un bien común, también tendríamos que hacer una revisión de cuáles son esos valores que se quieren transmitir a partir de la conservación de las vías, de las construcciones y de todo lo que pudiera resultar natural, ¿no? Como cenotes y como montes. Y bueno, muchas gracias.